A continuación vamos a presentar el proyecto final de la materia de biología molecular acerca de una prueba de paternidad. Hace algunos años, María decidió hacerse una prueba de ADN solo para divertirse. Esta es su historia. Era la menor de 5 hijos y siempre le había intrigado la historia de sus antepasados. Cuando era adolescente le encantaba mirar fotografías antiguas con su abuelo y a lo largo de los años había reconstruido cuidadosamente el árbol genealógico de su familia. Cuando sus hijos crecieron y con más tiempo a su disposición, María, que trabajaba como escritora, comenzó a asistir a conferencias y talleres de genealogía para mejorar su método. Todos hablaban sobre estas pruebas de ADN, pero a mí no me interesaba. Sonaba muy científico y yo no tengo la cabeza para eso. Sin embargo, tenía curiosidad por ver qué podía revelar la prueba sobre su origen étnico, por lo que vio una muestra y lo probó. Me parecía divertido indagar sobre los genes de mis ancestros, de qué partes del mundo podrían ser ellos y qué tanto de esos lugares distantes había mi propio código genético. Y además tenía curiosidad de saber si mis resultados serían parecidos o iguales a los de mis hermanos, por lo que convencí a uno de ellos de que sería divertido hacerse la prueba conmigo, y eso hizo. Pero al obtener los resultados, María se llevó una verdadera sorpresa. El correo electrónico con los resultados incluía un cuadro que le costó entender, pero había algo escrito debajo que le llamó la atención enseguida. Relación estimada, medios hermanos. María dio por hecho que su hermano había hecho algo mal al mandar la muestra. Estaba enojada con él. Pensé, qué típico. Le pido que haga una cosa sencilla y no lo hace bien. Traté de racionalizarlo, pero al mismo tiempo tenía un nudo en el estómago. Atormentada por la duda, le pidió a su padre, un hombre de 90 años, que también se sometiera a la prueba. Me había ayudado mucho con la genealogía. También a él le había parecido interesante el tema. Habíamos intercambiado fotografías y era muy dulce. Me siento muy mal por no haberle contado la verdadera razón por la que se lo pedí. Le dije que sería divertido y le prometí que le enviaría un informe. 6 semanas después, María estaba sentada con su iPad cuando recibió un correo con los resultados. A diferencia de su hermano, ella no compartía ADN con su padre. Sentí cómo se me rompió el corazón. Pensé, oh Dios mío, es verdad. Mi pobre marido, que estaba durmiendo a mi lado, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Nunca me había sentido tan sola. En los siguientes meses, María no le contó a nadie sus hallazgos. Tampoco se lo dijo a su padre. Siempre había pensado que era diferente a sus hermanos, menos alta y menos oscura, y todo lo que estaba ocurriendo no hacía más que confirmar sus sospechas. María también convenció a su madre, una mujer de 86 años, de que se hiciera la prueba. Era mi madre, por supuesto, pero necesitaba pruebas irrefutables, porque descubrí que el hombre que me había criado no era mi padre. Me rompió el corazón. Sentí que todo lo que había vivido durante 50 años no era de verdad. Unos meses después, el padre de María murió, y ella se sentía devastada por no haberle contado la verdad, pero al mismo tiempo sabía que había sido lo mejor. En realidad fue increíblemente tranquilizador. Mi padre era un hombre introvertido e ingenuo. Se habría sentido desolado si hubiese sabido la verdad. Un año más tarde se armó de coraje para hablar del tema con su madre, que estaba débil y padecía cáncer. Mientras tomaban un té, María explicó que los resultados de la prueba de ADN eran un tanto extraños. Mi mamá tenía la taza de té en la mano. Se la llevó a la boca, pero cuando estaba a punto de beber se detuvo. Me miró y le empezaron a temblar las manos. Era una mujer muy fuerte. Creo que no la había visto nunca llorar, por lo que verla temblar así fue muy duro. Realmente me angustiaba mucho hacerle preguntas. No quería disgustarla, pero a la vez pensé que no podía dejar de que muriese sin responder algunas preguntas, porque sabía que me arrepentiría toda la vida. En el pueblo donde vivían había un hombre que tenía un negocio. María recuerda que siempre se había llevado muy bien con su madre, así que preguntó si ese hombre era su padre. Dije su nombre y abrió los ojos de par en par y me preguntó que cómo podía ser que lo supiese. La madre de María admitió que esperaba llevarse el secreto a la tumba. Nunca le había contado nada a su marido, que la crió sin saber que no era su padre biológico. Fue como un nuevo duelo. Pasé por todas las etapas de dolor. Era algo que escapaba de mi control,
No había vuelta atrás y no había manera de solucionarlo. María encontró algo de consuelo al buscar en internet y darse cuenta de que había grupos de ayuda de personas que habían pasado por cosas similares. Me tomó mucho tiempo aprender a aceptar mi realidad, y la situación con mi madre me resultaba difícil, ya que ella estaba enferma y yo temía que muriera y yo no pudiera perdonarla aún. Pero lo hice, y ahora estoy tranquila con esa verdad. Ahora María tiene su propio grupo de ayuda, donde guía a las personas para que puedan sobrellevar esta clase de noticias. De paternidad. ¿Cómo funciona? Como organismos diploides que somos, todos los seres humanos poseemos dos sets de información genética, uno heredado del padre y otro de la madre. Por lo tanto, la información genética del padre biológico debe estar presente en el hijo. Esta información está contenida en los cromosomas y su ADN y tiene una alta homología entre individuos. Sin embargo, hay regiones que son altamente variables y que nos diferencian de otros individuos, sobre cuya base es posible obtener el perfil genético de un individuo, a la variante heredada de uno u el otro progenitor, que se le denomina alelo materno o paterno. La identificación de individuos basada en el estudio de ADN se puede realizar a partir de prácticamente cualquier muestra biológica. Sangre, mucosa bucal, pelo, dientes, orina o incluso de material biológico degradado. Puntos importantes a recordar. Uno de ellos va a ser los alelos. Los alelos van a ser una variante heredada de uno de los progenitores, por lo tanto vamos a tener un alelo materno y otro paterno. Marcador molecular. Estas secuencias van a permitir diferenciar a un individuo de otro, y al heredarse de padres a hijos también permite establecer relaciones biológicas de parentesco, por lo que se les conoce como marcadores genéticos o marcadores moleculares, por estar dentro de una molécula de ADN. Cabe señalar que para cada marcador una persona tendrá dos alelos, uno materno y otro paterno, y a dicha combinación de alelos que recibimos de nuestros padres se les denomina genotipo. ¿Qué regiones se van a estudiar? Las regiones variables o polimórficas que se utilizan actualmente para identificación humanas son secuencias cortas repetidas en tándem o STR. Estos son fragmentos cortos de ADN, repetidos dentro de una secuencia cuyo polimorfismo se debe al distinto número de copias del elemento repetido que puede aparecer en los individuos de una misma población. Muy bien, ahora pasemos a un ejemplo para tener esto un poco más claro. Un hijo hereda de la madre un alelo con 15 repeticiones, lo que implica que del padre recibió el alelo con 18 repeticiones. A este alelo, que necesariamente se lo tuvo que haber pasado el padre, se le conoce como alelo paterno obligado. Aunque estas regiones son polimórficas, el número de repeticiones de un determinado STR no es único de un individuo. Es decir, el alelo paterno obligado del hijo puede coincidir por azar con uno de los alelos del supuesto padre, por lo que es necesario estudiar varios STR conjuntamente. Ahora bien, ¿qué metodología se sigue? La metodología que se utiliza es básicamente la misma en todo el mundo y consiste en el análisis de entre 13 a 15 STR distribuidos en su mayoría en distintos cromosomas, así como un STR para identificar el sexo. Todas estas regiones se analizan simultáneamente utilizando una metodología llamada reacción en cadena de la polimerasa o PCR. La PCR va a actuar como una fotocopiadora. En cada ciclo de PCR se duplica la secuencia de interés, es decir, STR, por lo que en solo 25 ciclos teóricamente habrá millones de copias, a lo que se le conoce como amplificado, lo que facilitará enormemente su análisis posterior. Para el análisis post-PCR hay que recordar que los alelos STR se diferencian por el número de veces que se repite una secuencia. Esto significa que el de mayor tamaño o longitud va a ser diferente de un alelo a otro. Para ver estas diferencias se emplea la electroforesis. Ahora bien, ¿qué es la electroforesis? La electroforesis va a ser una técnica para separar moléculas en una superficie de soporte por acción de un campo eléctrico en base a la carga y tamaño de la molécula. Es decir,
Las más pequeñas van a correr más rápido, mientras que las grandes se van atrasando. Estos van a ser los STR utilizados para el estudio de la paternidad. Los STR reciben el nombre de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, BWA por el factor von Willebrand o D3S1358, ya que corresponde a una determinada región en el cromosoma 3. Finalmente, se obtiene el número de repeticiones que presentan el presunto padre, la madre y el hijo para cada uno de los STR estudiados. Una vez que se ha comparado los perfiles del hijo con los del supuesto padre y hay 2 o más STR en los que no se observan que tengan alelos el mismo número de repeticiones, se excluye la paternidad. Ahora bien, este es el caso de María. Aquí se está comparando los alelos del supuesto padre y los alelos de María. Podemos ver que las repeticiones de los alelos que están marcados en amarillos no son las mismas que las que tiene María. Por ejemplo, en FGA debería tener 23 o 27 repeticiones de los alelos, sin embargo María tiene 21 y 22, por lo tanto no los tiene. O en TH01, el supuesto padre tiene 7 y 8 repeticiones, pero María tiene 6 y 9. Aquí, en esta tabla se presentan que hay más de 2 diferencias en cuestión de las repeticiones, por lo tanto se excluye la paternidad, a comparación del hijo del presunto padre, que este sí tiene la misma cantidad de repeticiones de los alelos. Ahora bien, si hacemos una comparación entre los alelos de María y de su hermano, podemos ver que ambos tienen la misma cantidad de repeticiones de los alelos maternos, que son los que están marcados de rosa. Sin embargo, hay diferencia entre los alelos paternos, que son los que están marcados de azul. El hermano o medio hermano de María presenta los mismos alelos del padre o del presunto padre que María pensaba que era. Estos están marcados en gris. El hijo presenta todos, sin embargo María presenta solo algunos, teniendo una diferencia en 7 en los que no coincide ni con su medio hermano ni con su presunto padre.